sin más, les doy la bienvenida, ¿verdad? A este conversatorio, ¿verdad? A este webinar, que ustedes puedan unirse. Todos los líderes en Talento Honduras, ¿verdad? Esta es una nueva plataforma, es un nuevo proyecto, ¿verdad? Que estamos haciendo en alianza Estratec con Crecer Honduras, ¿verdad? Y para que nosotros tengamos ese espacio como líderes, ¿verdad? Que podamos compartir, que podamos aprender. Esas dos palabras las van a tener bien presentes, ¿verdad? En cada uno de estos espacios y que cada uno de ustedes pues también se sientan en la libertad de poder hacernos sus comentarios, hacernos sus preguntas, sus consultas, ¿verdad? Y pues sin más, les voy a dar la bienvenida, les voy a ceder la palabra a Dorian Pérez. Ella es la directora de País Estratec, ¿verdad? Honduras. Y Dorian, les cedo la palabra a usted para que pues continúe con este gran proyecto que tenemos. Gracias Raúl. Muy buenas tardes a todos. Yo me encuentro realmente súper contenta, muy emocionada y feliz de poder estar aquí y que algo que empezó como una conversación con Pablo, con Jorge, que se dio como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y encontramos en común que ambas empresas y lo que buscamos es empoderar, ¿cierto? Y pensábamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos ese empoderamiento en el área de recursos humanos? Y bueno, surgió entonces la idea de crear líderes en talento en Honduras. ¿Y qué somos? Pues somos una comunidad virtual que hemos creado para poder fortalecer a todas las personas que trabajan en el área de recursos humanos o que tienen talento a su cargo, personas a su cargo, como a través de compartir tendencias, ideas y buenas prácticas en gestión de personas. ¿Por qué? Bueno, como les comentaba, lo que nosotros llegamos a la conclusión con Jorge del equipo de Crecer es que en Honduras actualmente carecemos de un espacio virtual hecho por hondureños para hablar de tendencias, retos y temas de interés en recursos humanos. ¿Con qué finalidad lo estamos haciendo? Bueno, este es un espacio en el que lo que nosotros buscamos es que podamos aprender, discutir y expresar temas relacionados a gestionar personas. Básicamente lo que buscamos es que podamos tener este espacio para aprender, ¿sí? Para empoderarnos más. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues inicialmente tenemos estas conversaciones con personalidades dentro del área de recursos humanos de prestigio nacional e internacional con quienes vamos a abordar temas actuales y que son muy importantes, ¿sí? Nos van a ayudar tanto a los gerentes como ejecutivos que nuevamente trabajan con personas a abordar los retos que se nos presentan día a día, porque vamos a empezar a identificar, a hablar de esos dolores, hablar de temas de repente un poco difíciles, pero que es importante hacerlo, pero con un enfoque a proponer soluciones. Entonces, la idea es que cada 3 semanas podamos reunirnos con un invitado diferente, ¿sí? Hoy tenemos la gran oportunidad y me siento muy contenta de poder compartir con Mariano. Ya les voy a hablar de Mariano, pero rápidamente les cuento que vamos a tocar temas como la productividad desde una modalidad híbrida, vamos a hablar de cómo recursos humanos realmente se convierten en un socio estratégico, cuál es esa forma de gestionar equipos ahora en un entorno remoto, cuando nosotros tenemos que dar una noticia dolorosa en gestionar la productividad a través del clima, y las tendencias o estrategias que existen. Ahora bien, sin más, y ya entrando en materia, pues les quiero presentar a Mariano Codoñer. Eh, Hago un paréntesis muy importante para mí. Quiero que sepan que Mariano no solamente es el director general de Stratec, sino que yo le considero, y se lo he dicho en más de una ocasión y en varios lugares, un mentor, un amigo. Entonces es alguien con quien vamos a abordar un tema importantísimo. ¿Qué hace Mariano además de ser nuestro director general en Stratec? Él es consultor, conferencista internacional en las áreas de liderazgo, de estrategia de gestión, ética y valores, cambio y enriquecimiento de culturas y en ambiente de las empresas. Así que, sin más,
voy entonces a empezar a conversar con Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Dorian, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. No he tenido la dicha por los encierros de pandemia de estar ahora en Honduras, pero estos espacios nos lo permiten, así que qué alegre saludarles desde acá de la ciudad de Guatemala. Gracias, mi querido Mariano. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el líder, cómo impacta en la felicidad de las personas. Y esto me lleva a hacerte la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa razón por la que la felicidad ha cobrado tanta relevancia en los últimos años como un factor importante en los ambientes de trabajo? Yo creo, Dorian, que la felicidad es un tema que siempre ha estado vigente en el pensamiento del ser humano, pero hasta en los últimos años quizás ha cobrado la relevancia que tiene en los espacios del mundo que a nosotros nos interesa abordar hoy, que es el mundo del trabajo. La felicidad es un tema, y les decía yo, desde los albores de la humanidad que ha preocupado al hombre. Ya en filósofos de la talla de Aristóteles encontramos una referencia muy importante cuando él nos habla de que el hombre vino a este mundo a ser feliz. Y por supuesto, hoy no vamos a entrar en toda la retórica aristotélica que nos lleva de la mano a cómo el hombre debe alcanzar la felicidad, pero lo que sí es importante es ese concepto que él nos da. El hombre vino a este mundo a ser feliz y para alcanzar esa felicidad debe hacer algunas cosas. Sin embargo, con la evolución de los tiempos, yo lo que creo es que en los ambientes de trabajo, para ya ir respondiendo directamente a tu pregunta, Dorian, en los ambientes de trabajo, en ese afán, muy positivo por cierto, pero en ese afán de buscar todos los mecanismos posibles que nos permitan levantar los niveles de productividad y desde una óptica muy ingenieril de la época de la revolución industrial para tan solo finales del siglo pasado, principios de este, creo que el enfoque ha sido muy orientado a temas de eficacia y eficiencia en cuanto a los procesos, en cuanto a los equipos, en cuanto a las instalaciones, pero poco a poco se ha ido dejando de lado, o durante mucho tiempo más bien se ha dejado de lado el componente humano. No en balde. A mí me gusta cuando hablo de este tema citar al famoso Michael Hammer. Algunos de ustedes probablemente recuerdan que fue uno de los creadores y principales impulsores de la reingeniería allá en los años 90 del siglo pasado. Y Michael Hammer, con su enfoque de la ingeniería, provocando levantar los niveles de productividad en las organizaciones, logró cosas muy significativas. Pero también hubo dolores igualmente significativos en las empresas y situaciones muy dolorosas, como la pérdida de empleos y una serie de situaciones de ese tipo. Y no necesariamente se levantaban los niveles de productividad en la forma en que se esperaba. ¿Y por qué les comentaba esto? Porque en una oportunidad, después de algunos años de la práctica de estos sistemas, siendo él entrevistado, dijo que había olvidado un componente esencial en su fórmula de productividad, y ese componente esencial era el hombre. Imagínense ustedes tamaño error el que estaba cometiendo el hombre. Entonces, creo yo, Dorian, que hasta hace unos 20 años, quizás un poquito más, cuando empieza a ponerse en moda el concepto de inteligencia emocional de Goleman y todos los seguidores de esta corriente, empieza a dársele realmente al tema emocional, sentimental y espiritual dentro del ámbito del trabajo el lugar que se merece. A partir de ahí, pienso yo que empieza a considerarse ya de manera muy seria el involucrar el concepto felicidad en el mundo del trabajo.
Más adelante probablemente quiero compartir con ustedes algunos datos que son relevantes para entender este concepto, en el sentido de que no podemos esperar los más altos niveles de productividad si no contamos con gente feliz. Ese es uno de los enfoques que desde que nacimos nosotros como empresa veníamos ya manejando, y es de concepto desde antes incluso. La gente feliz es gente productiva. Es un concepto de tanto sentido común que no necesita mucha explicación. La gente feliz es gente productiva. No necesita mayor defensa ese argumento. Y sin embargo, siempre se había descuidado. Espero no haberme perdido mucho en la explicación, Dorian, a lo que me preguntabas. No, al contrario, te agradezco muchísimo. Y sí, de acuerdo contigo, es un tema que, o sea, el pilar de la productividad no son los procesos, no son las máquinas, son los seres humanos, ¿no? Es el hombre. Y qué bueno que se está volviendo la vista hacia eso, a darle esa importancia. Y sumado a ello, al darnos cuenta que es el hombre, por ende la felicidad, la persona que esté plena, hace que sea una persona más productiva. Contame, y eso me lleva al tema del liderazgo, porque a las personas, al darnos cuenta de la importancia del hombre en las organizaciones, ¿qué papel juega el líder generando un ambiente feliz en un lugar de trabajo, en tu experiencia? Yo diría, Dorian, que juega el rol principal. El papel del líder en la producción de ambientes de trabajo felices y productivos es crucial. A mí me gusta mucho el enfoque de John Maxwell para explicar este concepto. Probablemente algunos de ustedes conocen a Maxwell, y una de las cosas que yo le admiro mucho a John Maxwell es que, a pesar de su fuerte vinculación con corrientes religiosas, diferencia muy bien la parte religiosa de la parte científica. Y dentro de su concepto científico y de su concepto de gestión, dice algo que es interesantísimo. Él dice que todo se levanta y todo se viene abajo debido al liderazgo. Todo se levanta y todo se viene abajo debido al liderazgo. Hay investigaciones interesantes, realmente interesantes en el mundo del trabajo. Dos españoles que son muy conocidos en el mundo de los negocios, Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo, hicieron una investigación que es referencia en la actualidad, donde ellos encontraron que el 70% del clima en una organización, oigan ustedes esto porque realmente es muy significativo, el 70% del clima en una organización depende del estilo de liderazgo de esa organización. ¿Qué quiere decir esto? Si lo analizamos a la luz de tu pregunta, Dorian. No quiere decir que el liderazgo sea el único factor que incide en el bienestar de las personas. Hay otros factores. Hoy no vamos a entrar en mucho detalle de ellos porque el enfoque de hoy es liderazgo. Hay otros factores. Pero el liderazgo, de acuerdo a esta investigación, ya hay otras que son interesantes. Nosotros tenemos muchos datos ya después de 10, casi 11 años de estar haciendo investigaciones en toda América Latina, con más de 125,000, 130,000 encuestas que hemos realizado de clima organizacional. Tenemos ya nuestros propios datos, pero estoy usando estos que les pueden servir de referencia a nivel global. ¿Qué quiere decir entonces? Les decía yo. Quiere decir que el principal factor para generar ambientes sanos, felices y productivos se llama líder. Y ahora vean ustedes lo delicado del tema. Hay dos competencias, para usar un término que se usa mucho en la actualidad, hay dos competencias que son las quizás más importantes en la ejecución de un líder, y paradójicamente son las más descuidadas en el proceso de formación de estos líderes. Estoy hablando aquí del sistema
educativo tradicional, desde la educación primaria, secundaria, educación superior y posgrados. Y estas dos competencias son liderazgo y capacidad de comunicación, que obviamente es parte también del liderazgo. No se nos enseña cómo debemos conducir a las personas, cualquiera de nosotros. Es decir, yo les aseguro que si hiciéramos ahorita una encuesta, por razones de tiempo no la vamos a hacer, pero que tuviéramos el tiempo de conversar con todos, no, que lo hemos hecho nosotros en el mundo presencial, y resulta que uno podría asumir que administradores de empresas, psicólogos industriales, ingenieros industriales, por citar 3 ejemplos de profesiones que uno diría, estos profesionales seguro deben tener formación en liderazgo, y no, ni siquiera a nivel de posgrado. No digamos cuando estás hablando de un médico, de un abogado, de un arquitecto. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema formal no nos prepara para ello. Y entonces se asume que porque fulano ya tiene un grado académico o un posgrado, lo pones a manejar gente y ya sabe hacerlo. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Entonces ese esfuerzo debe hacerse al interior de las empresas. Porque si queremos realmente manejar, mover las agujas del reloj, si queremos mover realmente hacia los resultados que queremos, tenemos que trabajar en el principal factor que mueve la satisfacción y la felicidad de los empleados. Así, Dorian, que la respuesta es el factor más importante. Completamente de acuerdo. Y ese porcentaje que das del 70% es un porcentaje realmente de un gran peso, ¿no? Para los líderes, pero eso no es de preocuparse, más bien eso es, como diríamos nosotros, de ocuparnos en poder fortalecer estas competencias, ¿no? Sí. Si estamos, no solamente que estemos en un puesto de líder. Cuando hablamos de las investigaciones que mencionaste anteriormente, ¿cierto? De esa generación de investigación, tenemos acceso a investigaciones modernas que respaldan estos datos. O sea, Sí. los datos que estamos planteando sobre la importancia de la felicidad, ¿no? Hay bastante, Dorian, en muchos campos, pero para darles alguna información concreta de investigaciones recientes. En esta época de pandemia, por ejemplo, nosotros usando esos sistemas que ahora se llaman de inteligencia de negocios, el famoso BI o Business Intelligence, que ya es todo un manejo de la Big Data. Resulta que estuvimos comparando y contrastando algunos datos que tenemos en relación a las investigaciones que hemos hecho vía clima organizacional en las empresas y estas investigaciones que hicimos durante la época de pandemia, tanto en Honduras como en Guatemala. Y es interesante para esto que estamos hablando, hay mucha información, pero para esto que estamos hablando, por ejemplo, es muy interesante ver que cuando contrastas los resultados de aquella gente que la encuesta te dice que no está feliz y satisfecha, por decirlo, por enmarcarlo en ese ámbito, al contrastarla con la gente que manifiesta que sí está feliz y satisfecha de estar haciendo lo que está haciendo, donde lo está haciendo, la diferencia es que sí está feliz en su trabajo, que manifiesta esa satisfacción y felicidad de estar ahí, en un 96% también te dice que está dispuesta a ir más allá de sus objetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos tenemos la mentalidad cuando manejamos personas de pedirles, de suplicarles incluso a veces, que se pongan la camiseta y usar el cliché de que den la famosa mía extra. Pero cuando se lo pides a gente que no se siente feliz y se lo pide un líder que no le está provocando ese nivel de satisfacción, no logra los resultados que logra un líder que sí tiene a su gente con altos niveles de felicidad y satisfacción.
el 96%. Hay otros datos, por ejemplo, hay una firma consultora Crecimiento Sustentable, se llama, que hace unos 3 años hizo un estudio en todo México. México es un país inmenso en comparación a nuestros países centroamericanos, ¿verdad ustedes? Y el dato interesante que me pareció a mí que valdría la pena compartirlo con ustedes es que ellos, investigando la felicidad de los trabajadores, descubrieron que el 88% de los trabajadores que son felices, o más bien, los trabajadores que son felices son más productivos en un 88%. Es impresionante el dato. Wow, sí. En un 88%. Nos dice, por ejemplo, Harvard, a través de sus investigaciones publicadas en Harvard Business Review, nos dice, por ejemplo, que los vendedores, cuando son vendedores felices, tienen un 37% más de ventas que los no felices. Entonces, por muchas clínicas de ventas que hagas con los vendedores, si estás trabajando con gente que se siente infeliz haciendo lo que está haciendo y estando donde está, no va a lograr los resultados que logra esta gente que sí es feliz. 37%. Esa misma investigación revela otro dato interesantísimo. Dicen ellos que el trabajador feliz es 3 veces más productivo que el infeliz. Perdón, más creativo que el infeliz. Entonces la creatividad que tanto necesitamos para un espíritu innovador, para la mejora continua de procesos, para todo eso que hablamos en el mundo de los negocios, se triplifica si tenemos trabajadores felices. Perdónenme. En el campo del compromiso, que les hablaba hace un momento de ponerse la camiseta, dicen los señores de Gallup, en una investigación que hicieron a nivel mundial, dicen los señores de Gallup que cuando cuentas con trabajadores felices, tienes un 73% más de compromiso. ¿Y por qué es tan importante el compromiso? Miren ustedes esta relación que es vital en el mundo de la productividad. ¿Cómo puedes esperar trabajo de calidad si no tienes gente comprometida? ¿Y cómo puedes esperar excelencia operativa si no tienes gente que haga trabajo de calidad? Miren el ligamento que hay entre estos conceptos. Estás esperando la excelencia a través de un trabajo de calidad, necesitas gente comprometida. ¿Y cómo vas a contar con gente comprometida si no es feliz? Vuelvo aquí, Dorian, a lo que te decía antes. Por eso es tan importante el papel de un líder, porque el líder es el llamado a lograr eso. Sí, no, definitivamente. Mariano, mira, entonces eso dentro del marco que estamos hablando, o sea, la misión del líder entonces se convierte en ello, ¿no? En poder enfocar todos sus esfuerzos, sus habilidades en mantener a las personas felices para que sean productivas. Sí, en un alto porcentaje, Dorian. ¿Cuál otra sería la misión? ¿Qué otra misión tendría un líder dentro de este marco? Hay muchos conceptos. Yo voy a compartirte y a compartirles a ustedes el concepto en el que yo creo. Porque, por ejemplo, el de Maxwell, a mí me gusta mucho el concepto de Maxwell, pero porque lo abarca todo, pero lo explica poco. Maxwell te dice que el liderazgo es influencia. Y eso es 100% válido desde mi perspectiva. Es influencia. Un líder tiene que influenciar. Por supuesto, aquí estamos hablando de influenciar positivamente a las personas. Y desde mi perspectiva, éticamente también. Porque si solo pensamos en la influencia, tendríamos que pensar, por ejemplo, en un Hitler o en un Stalin. Y desde mi perspectiva, ahí lo que tenés cojo es la parte ética. Sí. Pero hilando un poquito más fino, yo lo que creo, Dorian y compañeros que hoy nos acompañan, yo lo que creo es que la verdadera misión de un líder, si unimos eficacia, eficiencia y felicidad, que es
lo que yo les explicaba antes, solo que ahorita ya un poquito más resumido. Eficacia, que es hacer lo que hay que hacer. Eficiencia, que es hacerlo bien hecho. Y felicidad, que es hacerlo contento. Si partimos de esa base, a eso le llamo yo el triángulo de la productividad, si partimos de esa base, la verdadera misión de un líder entonces es lograr que la gente haga lo que tiene que hacer, que lo haga bien hecho, que se esfuerce por alcanzarlo con el mínimo posible de errores, porque ahí estamos hablando también de eficiencia, esforzándose por mejorar y contenta. O sea, en ese marco es donde yo entiendo que está la verdadera misión del líder. Un líder debe inspirar a su gente, debe inspirarla a lograr que la gente haga exactamente lo que tiene que hacer y no se dedique a hacer otras cosas. Porque hay personas en las organizaciones que hacen lo que tienen que hacer, pero no lo hacen bien hecho. Entonces estás hablando de gente eficaz, pero no eficiente. Hay otras gentes, cuando yo hablo de esto, uso un ejemplo que causa risa generalmente cuando lo planteo en el mundo presencial. Aquí no tengo la dicha de tenerlos enfrente, pero cuando yo les digo al revés, podés tener gente eficiente, pero no eficaz. Piensen ustedes en aquel que le encanta el turismo interoficinas. O sea, le encanta andar platicando de oficina en oficina. Con la tacita de café. Es buenísimo para las relaciones interpersonales y las relaciones públicas, pero no es ese su puesto. Entonces, este está siendo eficiente en lo que hace, pero lo que hace no es lo que debe de hacer. Puedes tener gente eficaz, pero no eficiente. Cuando juntas ambas cosas, es que logras la efectividad. Y eso se logra entrenando a las personas, apoyándolas, asistiéndolas, entrenándolas, motivándolas. Por eso es tan importante ese triángulo del que yo les hablaba. La misión de un líder en concreto, entonces, Dorian, desde mi perspectiva, es lograr que la gente haga lo que tiene que hacer, que lo haga bien hecho, en tiempo, con el mínimo posible de errores, esforzándose por mejorar y contenta. Excelente, gracias. Bien práctico, bien puntual. Porque eso nos ayuda más. Sí, y cada una de esas vertientes tiene sus formas de hacer las cosas. Sí. En eso es en lo que debemos entrenar al líder. Cabal. Bueno, eso casualmente me lleva a preguntarte, ¿es posible desarrollar esta competencia de este tipo del que acabas de mencionar? ¿Sí? ¿O son dones que ya se traen? Cuéntame. Hay cosas. No te dejo ni tomar agua, yo, qué barbaridad, le estoy sacando todo el provecho a este caballero. No, ya tenía aquí mi pachoncito. Aclaramos que es agua, ¿ok, chicos? Es agüita. Si no, pues estamos con agüita. Fíjense ustedes que, paréntesis, muy rapidito. Hablábamos antes del live, o del live, ¿cómo se dice? Del en vivo. Hablábamos antes de las situaciones que nos está generando el uso de esta tecnología. Y una de ellas es precisamente, ahorita lo acabamos de ver, hablas mucho, por ejemplo, y no te das el margen de descanso, de tomar agüita, de pararte. Sí. Entonces, como dentro de ustedes hay muchos profesionales que se dedican a estos temas de la formación, es bien importante compartirles eso. Vale la pena. Sí. Hoy tenemos poco tiempo, pues, pero cuando es una reunión larga hay que provocar recesos, hay que invitar a la gente a que se levante un poco, a que respire. Sí. Pero bien, entonces, Dorian, cerrando ese paréntesis y volviendo a lo que me comentabas, yo creo que como todo en el mundo, como cualquier competencia o virtud, el liderazgo, hay personas que vienen con algunas dotes especiales que les llevan a desarrollar competencias de liderazgo excepcionalmente grandes. Ahí estamos hablando de los grandes líderes que podríamos llevarnos un Zoom completo para poner ejemplos de ellos.
Pero el resto de los mortales, yo creo que podemos no aspirar a tener el liderazgo de un Gandhi, de un Kennedy, no, podemos aspirar a influenciar de manera adecuada en los círculos en que tenemos impacto a través de desarrollar las competencias que nos ayuden a hacerlo. Mejor si ya traemos algo de madera, pero no importa si no la traemos, porque ¿qué es una competencia? Una competencia es saber, poder y querer. Y querer, cabal. Así en esencia. Entonces, un líder debe saber, debe tener los conocimientos adecuados de qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, un crimen es llamarle la atención en público y delante de otros a las personas. Eso no lo debe hacer un buen líder. Y aquí no vamos a llegar a todo eso, pero es importante mencionarlo. Un líder debe poder, es decir, tiene que haber desarrollado la competencia, tiene la destreza, perdón, la habilidad de hacer aquello que sabe. Aquí yo siempre uso un ejemplo muy práctico. Hay personas que dicen que saben inglés porque te muestran que tienen su diploma de que aprobaron el TOEFL. Su TOEFL, ajá. Sí, pero no se atreven a hablarlo. ¿Por qué? Porque temen cometer un error. No importa si es live o live, háblalo si nuestro idioma es español. Entonces lo peor que puede hacer es que yo haga el papelón que hace un gringo hablando español. Y no así de sencillo, no es mi lengua materna. Entonces, uno es saber, el otro es poder y el otro es tener la voluntad de hacerlo. Es querer, es la motivación, es el deseo. Creo que eso es lo que se debe buscar en las organizaciones, entrenar en los equipos de liderazgo, ahí sí de arriba hacia abajo. No se vale hacerlo al revés. Hay que empezar desde la cúpula hacia abajo, desarrollando esas competencias de liderazgo. Se puede hacer. Hay algunas personas que tienen tan desarrollado el mal hábito de tratar mal a las personas, por ejemplo, que a veces son poco rescatables. Pero siempre hay que hacer la lucha, siempre hay que hacer la lucha. Sí. El buen líder es una persona respetuosa, es una persona inspiradora, es una persona íntegra. Íntegra. Y nos estamos metiendo a lo que soporta esa competencia, que es el aspecto ético del liderazgo. Sí, de acuerdo contigo. De acuerdo. Por ahí diría yo, Dorian. Ah, no, excelente, excelente. Te agradezco mucho. Mira, y bueno, como una última pregunta, porque ya se nos va el tiempo para darle espacio a las personas, porque veo que han estado escribiendo, te han hecho algunas preguntas. Por último es entonces, ¿cuál es ese enfoque que debe utilizarse en las empresas para generar ambientes felices y productivos, Mariano? Yo diría, Dorian, que no podés mejorar aquello que no se puede controlar, y no se puede controlar aquello que no se puede medir. La medición es importantísima. Entonces, si querés mejorar el estilo de liderazgo en una organización, tenés que definir primero qué tipo de liderazgo es el que querés para esa organización y contrastarlo con el que actualmente tienes, porque eso te va a definir la brecha. Ya con la brecha definida, entonces empiezas a trabajar en el proceso de transformación y enriquecimiento de tu actual liderazgo. Ahí se cometen muchas veces, Dorian, muchos errores, porque hay cosas que podés hacer en forma general, pero ahora hay otras que son muy individual. Meter, por ejemplo, a un taller en el que vas a ir a decirle a todo el liderazgo de la empresa que hay que mejorar porque está muy bajo el punteo, eso es un gravísimo error, porque dentro de los que tienes ahí, tienes algunos que son magníficos líderes. Entonces lo que vas a hacer es desmotivarlos. Sí. Entonces, tenés que tener una película clara de contraste entre lo que querés, lo que tenés. En función de eso, entrenás, enseñás, desarrollás, volvés a medir. Tenés que tener sistemas que te permitan
premiar y castigar también, porque si no, la cosa no camina, y convertir eso en un ciclo permanente, en un ciclo de formación continua de tus cuadros de liderazgo. Eso es, desde mi perspectiva, lo que realmente funciona, y obviamente no porque lo diga la teoría, es porque lo hemos hecho. Así es, así es. Hablas con conocimiento de causa. Bueno, Mariano, sí. Mira qué interesante, porque puedo ver algunos comentarios que sé que Raúl nos lo va a presentar, pero a algunas personas me han dicho que ha sido muy enriquecedora, se quedan con ganas de más. Créanme, chicos y chicas, que compartir con Mariano es eso. O sea, y no es porque esté aquí presente, sino porque realmente eso da. O sea, tocamos temas que nos apasionan a ambos, pero con él es todo un libro abierto de sabiduría. Y no es sabiduría solamente de venir y comentarlo, sino que realmente es vivido. Es como, perdón porque voy a utilizar el término americano, walk the talk. O sea, él ha hecho el camino y habla del camino que ha vivido. Entonces se vuelve más interesante. Bueno, Raúl, cuéntame, ¿qué comentarios tienes? ¿Qué preguntas hay por ahí? Para que empecemos a aclararlas por parte de Mariano. Perfecto. Bueno, igual comentarle, ¿verdad? Ha sido bastante enriquecedor, Mariano, realmente toda la experiencia se siente, ¿verdad? Y cada uno de nosotros pues tenemos algunas consultas. Le voy a leer, ¿verdad? Un poco aquí. Tenemos un comentario, ¿verdad? De Ovidio Avilés. Dice que la formación en liderazgo y administración de recursos es parte fundamental de cualquier coordinación o de cualquier área de jefatura, ¿verdad? Cuando las empresas son dirigidas por verdaderos líderes, hasta los procesos normativos tienen otro enfoque, ¿verdad? Lo que usted nos explicaba. Sí. También tenemos una consulta, ¿verdad? De Eva Torres. Dice, ¿qué hacer cuando un colaborador no es feliz por su vida personal y no por su ambiente laboral? Esa es una pregunta con una respuesta un poco triste. Con una respuesta un poco triste. Les voy a comentar lo que yo creo. Por supuesto, esto no es la verdad. Es mi creencia basada en experiencia en estos campos. Yo lo que creo es que cuando un trabajador no está dando los resultados que esperamos, no está dando el do de pecho que requerimos en el coro, cuando un trabajador por diversas razones no alcanza el desarrollo que necesitamos, el líder debe identificar, Eva creo que nos decías, Raúl, sí, que fue quien planteó la pregunta, el líder, Eva, debe identificar qué es lo que le está pasando. Puede ser que no sepa y entonces debe enseñarle. Puede ser que no pueda y entonces debe entrenarle. Puede ser que no quiera y entonces debe inspirarle, debe motivarle. Ya lo enseñó, ya lo entrenó, ya lo motivó, ya le dio esa oportunidad una y de repente otra vez y sigue el problema. Ahí es donde entras a un dilema que puede convertirse en un dilema ético o en un dilema social. ¿Vas a seguir sacrificando la productividad del equipo por una persona? Y ojo, porque puede ser que una de las causas que provocan la infelicidad de la persona, y Eva nos lo planteaba, en ese equipo, es que no se sienta como un pez en el agua. Es muy probable que querramos, esto es un concepto que usa mucho Jack Welch, el famoso Jack Welch que murió hace un par de años, considerado por algunos el mejor gerente de la historia hasta la fecha. Jack Welch decía, si sigues manteniendo a esta persona que Eva nos mencionaba en el equipo de béisbol, no picha, ni cacha, ni deja batear, entonces lo que estás haciendo es dañando la productividad de este equipo de béisbol. Búscale, de repente él es muy bueno en natación y allá va a brillar, pero en béisbol no. El problema es cuando no tienes equipo de natación en tu empresa, entonces
donde no te queda otra que darle la despedida. Muchas gracias. Igual leo algunos comentarios. Leslie Reconco dicen van muy bien. Ingrid Villatoros igual, muy productivo. Aquí lo están citando. Mariano Cordoñer dice, la misión de un líder es lograr que la gente haga lo que tiene que hacer, bien hecho, con un mínimo de errores, en tiempo y contenta. Sí. Lo citaron, ¿verdad? Igual aquí Wendy Arias nos hace una consulta, dice, ¿qué hacer con un líder que no le da importancia a los temas de comunicación y afecta su clima laboral? No escucha consejos de recursos humanos y solo le importa la productividad. ¿Cómo hacerle entender la importancia de la empatía y la comunicación? Yo, en ese sentido, ¿quién planteó esa pregunta? Perdón, Raúl. Wendy Arias. Wendy, yo en una pregunta como la que planteas, quiero comentarte, eso es de lo más común que encontremos en las organizaciones. El grave problema es cuando el líder ese del que nos estás hablando es el máximo líder de la organización. Ahí es otra de las respuestas tristes que yo tengo que dar siempre que me hacen esa pregunta. Es muy poco lo que puedes hacer, porque o es el dueño o es aquel al que los dueños pusieron. Y quitarlo de ahí es un asunto complicado. Y cambiarle la mentalidad, porque tú lo planteaste, Wendy, como está dando resultados, él cree que es la única y la mejor forma de hacerlo. No concibe la posibilidad de que sus resultados se puedan multiplicar si él lo hace de una forma distinta, que es lo que pasa cuando un mal líder logra convertirse en un buen líder. Entonces, en el primero de los casos, si estás hablando del más alto nivel jerárquico, hay pocas esperanzas. En el segundo de los casos, estás hablando de líderes que están ya del segundo nivel para abajo. Si tienes el convencimiento de la alta dirección para desarrollar un programa de este tipo, por eso es lo que yo le comentaba a Dorian en la pregunta anterior. Si logras demostrar con criterios científicos, válidos, objetivos, confiables, oportunos, exactos, que te permiten una buena medición, si logras demostrar que lo que está haciendo esta persona está desvinculado del estilo que necesitas, porque ojo, la defensa de aquel que dice, miren mis resultados, es inválida desde la perspectiva que hay otros que logran esos mismos resultados o mejores, pero sin los altos índices de rotación que un mal líder te provoca. Porque lo que muchas veces no se mide son los costos que te provoca un mal liderazgo. Cuando tienes entonces ya una buena medición, ya tienes cómo demostrarle a esta persona que su argumentación de yo doy buenos resultados no es lo que estamos esperando. Claro que queremos esos resultados, pero también queremos mejores resultados con gente feliz. Por otro lado, un mal líder de este tipo que nos estás mencionando, generalmente lo que ocurre es que se va ese líder y no ha preparado sucesores. Y entonces se vuelve un desastre. En las empresas a veces hay miedo de desvincular a este tipo de personajes cuando logras demostrarles el daño que están causando y cuando logras demostrarles que no es cierto que no hayan otros que puedan dar esos resultados. Se atreven a veces a desvincularlos. Yo generalmente le planteo a la alta dirección cuando tenemos estos problemas, suelo preguntarles, ¿y qué haces si este señor tiene un accidente y muere? ¿Qué haces si se cae el avión donde va y desaparece de un día para otro? ¿Qué haces si resulta con una enfermedad grave? Tenés que sustituirlo. Entonces, antes de que eso ocurra, una catástrofe, empezá a darle la oportunidad de cambiar, pero ahí viene el otro concepto que yo le daba a Dorian. Tenés que tener sistemas de reconocimiento y castigo bien establecidos en tus políticas de la empresa para que esta persona sepa que no me va a poder jugar la vuelta si yo soy el que está administrando el proceso, que es lo que Wendy nos decía desde Recursos Humanos. Para lograr eso, Wendy, tienes que tener todo el soporte de la alta dirección, porque si no,
estás desarrollando una función operativa dentro de recursos humanos, no estratégica. Espero haberte respondido la pregunta. Excelente. Gracias, Mariana. Aquí también tenemos otro comentario de Ana Colonio. Dice, encantada de la información. Qué rápido se fue el tiempo, nos dice, es cierto. Totalmente. Mirna Flores dice, excelente charla, muy enriquecedora, perdón. Dan ganas de más. Mirna, hay más. Hay más, créame. Quedémonos hasta el final del webinar para que sepamos qué es lo que se viene, ¿verdad? Ingrid Villatoros dice, ojalá pudieran compartir la información muy interesante también, ¿verdad? Vamos a abrir espacios para poder compartir la información. Y también vamos a mandar el video, Julio, ¿cierto? Vamos a dejar el video sí, una vez en las redes. así es, en las redes. Ya después vamos a dar las redes sociales, ¿verdad? De Stratec, de Crecer, para que nos puedan seguir. Y ahí va a ser tarea, porque vamos a mandar toda la información ahí para que nos sigan con estos mismos conversatorios, ¿verdad? Enriquecedores. También Julio Chicara dice, actualmente en todo sistema de gestión, específicamente en la ISO, ¿verdad? El liderazgo es fundamental. Muy cierto, ¿verdad? También Karen Betancourt nos dice, gracias por sus conocimientos, son bien recibidos y de mucha ayuda. Julio también nos dice, saludos, Marianito, ¿le conocen? Como siempre, genial, dice. Julio Chícara. Sí, Sí. Julito Chícara, Julito, qué gusto saludarte. Y para que ustedes sepan, Julio nos está diciendo que el liderazgo es uno de los puntales fundamentales en las normas ISO modernas. Y lo está diciendo alguien que sabe de eso. Es decir, Julio es un experto en esos temas. Vamos a tener a excelente. También, también nos escribe Ovidio Avilés, dice, un líder actual debe conocer estrategias de PNL y de coaching. También Rosa nos escribe, la felicidad se vuelve una característica clave en todo buen líder. Génesis Calix dice, buenas tardes, el liderazgo también se ve reflejado en las políticas de la organización. Oscar Domínguez, excelente tiempo. Aquí también nos invitan, ¿verdad? Bueno, Pablo nos está enviando un link, todos pueden accesar ahí. Ahí están los links, ¿verdad? De Facebook, para que ustedes puedan incluirse en el grupo de líderes, ¿verdad? Vamos a hacer una comunidad virtual de líderes de talento de Honduras. Ahí está el link de Facebook en el chat, lo pueden buscar, ¿verdad? Y darle clic y ahí escriban y suscríbanse, que les vamos a aceptar para que seamos más grandes en esta comunidad. También Yulisa Rivera nos dice buenas tardes. ¿Qué técnicas se pueden implementar para mejorar la felicidad en la organización? Yo creo ahí, Yulisa, que en parte, ya lo abordamos de manera muy general cuando hablamos de la perspectiva de cómo podemos mejorar el liderazgo. Pero una de las herramientas que para nosotros son más efectivas para mejorar la felicidad dentro de las organizaciones es tener una aproximación muy cercana. La inteligencia artificial moderna nos lo permite. Es tener información muy cercana a la fuente de qué es lo que está provocando la insatisfacción, la infelicidad, la satisfacción, la felicidad en los colaboradores, porque mientras no tengamos, aquí les voy a dar un ejemplo de a qué me estoy refiriendo. Cuando tenemos, por ejemplo, bien diseñada una encuesta de clima organizacional y el sistema que la administra es moderno, podemos ir a verificar esto no solo con promedios. Uno de los grandes problemas que tienen las encuestas tradicionales es que por materia de costo te dicen vamos a agarrar muestra y le preguntan algunas cosas a algunos, entonces no logras llegar a la fuente exacta que te puede dar la información. ¿Cuál es esa fuente? Cada persona. Cuando usas una buena encuesta y tenés el sistema que te permite sin elevar los costos, porque eso es lo que hay que buscar, si no, no hablamos de productividad.
llegar a preguntarle a cada uno de los colaboradores qué es lo que le está ocurriendo y lo que quisiera que le ocurriera, y lo que vive y lo que no vive, y lo que le hace feliz y no le hace feliz, y cómo lo tratan y cómo le gustaría que lo trataran, etcétera. Cuando vas y tenés la información de todos y cada uno de ellos, los promedios, por supuesto, te van a servir, pero podés ir a ver específicamente en cada área de trabajo cómo está, por ejemplo, el liderazgo que está provocando algo negativo ahí. Y entonces ya utilizas técnicas mucho más específicas, ya sea personales. Ahí entramos a la parte que nos mencionaba alguno de ustedes, no recuerdo quién arriba. Ahí ya podés empezar a decidir qué tipo de técnicas vas a utilizar, porque no vas a usar un coaching o técnicas de PNL parejo, sino que puede ser que las vas a ir utilizando en algunos sectores o con algunas personas. Pero primero necesitas la información. Excelente, gracias Mariano. También aquí Rosa nos dice, los líderes deberían de recibir este tipo de capacitación. Muy cierto, más bien nosotros a la próxima le compartimos el Zoom a esos líderes, a nuestro jefe, ¿verdad? Todos los que nosotros queramos que reciban ese tipo de capacitaciones, los compartimos porque la idea de crear este espacio es de ayudarnos. Sí. Quizás ellos no saben cómo realmente liderar. Y una cátedra como la que nos acaba de dar Mariano le va a servir, pero para mejorar un montón. Entonces sí, también aquí desde el Facebook de Estratec nos escribe Ale Marro, dice gracias por compartir tan valioso conocimiento y experiencia. Saludos, dice, y excelente. Y aquí tenemos una pregunta de Jennifer Santos, dice, ¿cómo podemos hacer que los líderes tomen en cuenta el papel de un psicólogo dentro de las empresas? O para darse a conocer, dice, dentro de la misma. ¿Cómo darse a conocer dentro de la misma? Ahí hay dos cosas. Ahí hay dos cosas. Y como yo sé que dentro de ustedes hay muchos colegas psicólogos, yo soy psicólogo, lo primero que debiera decirte es que el papel del psicólogo dentro de la organización es el mismo papel de liderazgo que tiene que asumir cualquier líder en la alta gerencia, si estamos hablando de la alta gerencia. Es decir, no te va a hacer más efectiva el hecho de ser psicólogo que ser ingeniero industrial o que ser arquitecto, ¿no? Es más un asunto de enfoque. Por supuesto, los psicólogos podemos utilizar como ventaja, tenemos desventajas, por ejemplo, no nos podemos meter a ver aspectos legales o aspectos técnicos de la producción, debemos conocerlos, pero no somos expertos. Pero dentro de nuestras ventajas sí podemos aprovechar, sí tenemos la formación para lograr abrir espacios, tratando de que las personas y los equipos gerenciales, principalmente de ahí para abajo, abran su mentalidad a romper esas estructuras defensivas que a veces hay en los equipos de liderazgo de esto es mi lugar y aquí nadie entra. Si lo logras hacer con un buen enfoque, pero ojo, porque para lograrlo, por ejemplo, con un gerente de producción, tienes que hablar su lenguaje. Si lo logras hacer, si lo vas a hacer con un gerente financiero, tienes que hablar su lenguaje. No ser experto, pero sí hablar su lenguaje. Yo cuando hice docencia universitaria, yo hice docencia universitaria por más de 30 años en varias universidades y generalmente le decía a mis alumnos en áreas relacionadas con recursos humanos, les decía, el gerente de recursos humanos que quiera hacer verdaderamente impacto estratégico en la empresa, tiene que saber de todo un poco y un poco más a veces que otros, porque de lo contrario no vas a impactar. Porque no te van a creer, no vas a tener credibilidad. Entonces, el reto que te estás planteando ahí es grande, pero posible. Grande, pero posible. Ok, muchas gracias. También Mirna Flores nos dice excelente. Isis Belis dice, por favor, está buenísimo, dice. Carlita dice, siempre es enriquecedor y placentero escuchar a Mariano. Gracias. De acuerdo, 100%. Yulisa Rivera nos dice excelente, muchas gracias. Sandra Rojas igual dice muy cierto.
nos llenamos de mensajes, pero ya le dimos lectura a todos. Sí, Jennifer también nos dice muchas gracias. Pues yo creo que ya aquí culminamos, ¿verdad? Con la parte de preguntas y respuestas. Nos pueden hacer llegar sus preguntas sus preguntas, perdón, a nuestras redes sociales ahí por inbox y nosotros vamos a ver la manera, aquí lo voy a comprometer a Mariano, pero vamos a ver la manera de hacérselo llegar, ¿verdad? Y pues que nos conteste y que nosotros le podamos dar respuesta a ustedes. Como les dije, este es un espacio para que nos ayudemos, ¿verdad? Para que estemos en apoyos unos con otros, porque al final esto es lo que más nos trae satisfacción, ¿verdad? El podernos apoyar, el ver que alguien crece, creo que eso no tiene precio. Con mucho gusto, Raúl. Mira, Excelente. Ya Mariano, dije, y lo tengo grabado, así que gracias Debe también. ser Aquí el nos loco. comparte Shirley Padilla, dice, excelente información, gracias por compartirla, ya que, perdón, que se me fue el mensaje. Dice, ya que nos ayuda a los que manejamos área de recursos humanos, muy cierto. Ana Colonio dice, muchas gracias, encantada de haberles encontrado, de habernos encontrado y de seguir en contacto, Ana. Vamos a seguir en contacto cada uno de nosotros, ¿verdad? Made in Reyes también nos dice muchas gracias. Y no sé si tienen algunas palabras para finalizar el conversatorio de hoy. a mí me gustaría mucho, Raúl, darte las gracias. Excelente moderación, te agradezco mucho y de igual manera darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de poder venir acá y participar y hacer más vivo todavía este tema, ¿no? Y pues especialmente gracias a Mariano, gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, tu experiencia. No me canso de decir que es como este maestro que siempre quisimos tener, pero de verdad que sí. Gracias por abordar este tema tan importante y traer algo que cuando hablamos de liderazgo es algo hasta muy amplio y traerlo a algo bien puntual que nos pueda servir a nosotros. Y de igual manera, rápidamente, antes de dar la palabra a Mariano, recordarles que se inscriban o participen en Facebook, de inscribirse a nuestra comunidad, a nuestra tribu virtual, Líderes en Talento Honduras, y para que podamos participar, empecemos a compartir y a participar todos juntos. Mariano, te cedo el espacio. Muchas gracias, Dorian. Yo solo darles las gracias. Darles las gracias. Tener el privilegio, porque eso es, tener el privilegio de entrar a la cabeza y al corazón de las personas, porque eso es lo que hace uno cuando transmite mensajes. Tener eso es un privilegio. Y ver en sus comentarios el que se ha logrado me obliga a mí a darle gracias primero a Dios. Me van a perdonar quienes no sean creyentes, yo soy creyente, no religioso, pero sí soy creyente. Primero a Dios por haberme permitido entrar a sus espacios personales con la esperanza de haber dejado algo que les ayude a creer en que podemos cambiar el mundo, porque yo creo que sí podemos. Y estamos viviendo una época en que necesita mucho de personas de bien para resistir los embates del mal. Así es que me alegro yo de haberles podido apoyar y muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Aquí, bueno, solo voy a leer unos últimos comentarios. José Ovidio nos dice que no pudo agregarse al grupo de Facebook. En el grupo de Facebook nos puede buscar como Líderes de Talento Honduras. Ahí en la lupita, ¿verdad? De buscador, pone Líderes de Talento Honduras y ahí le va a salir el grupo, ¿verdad? Es un grupo. Igual pueden escribir Stratec en la página de Facebook y les va a salir la página de Stratec, ¿verdad? Pueden escribir también Crecer y también pueden, bueno, no pueden, denle like a eso porque realmente es que ahí va a ser como un mapa. Siempre vamos a tener la información actualizada en las diferentes páginas sociales, ¿verdad? De redes sociales para que ustedes puedan ingresar. Aquí Pablo nos está compartiendo el link nuevamente en el chat de aquí de Zoom para que puedan ustedes agregarse directamente al grupo, ¿verdad? Entonces que puedan darle like
puedan suscribirse, ¿verdad? También no me quiero ir sin leer este comentario de Jen Hernández desde la página de Stratec. Nos dice que es exalumna suya, licenciado Mariano, de la USAC, y le agradece por todos sus conocimientos, que es un excelente catedrático y profesional. Jen Hernández, ¿verdad? Entonces, para que vean, realmente tenemos, ¿verdad? Esa convocatoria en las redes sociales ahora, pues estamos más que conectados, y agradecerles a cada uno de ustedes, como dijo Dorian, ¿verdad? Por su espacio. Siempre he dicho yo de que cuando ustedes acceden a un webinar, a un conversatorio, es más que todo una inversión, ¿verdad? Una inversión de tiempo, ustedes véanlo así, que realmente les va a ayudar al crecimiento, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Y pues de mi parte, de parte de Crecer, ¿verdad? Agradecerles nuevamente y pues desearle una feliz noche, porque ya la mayoría ya anocheció, ya empezamos con el sol todavía ahí bajando, pero ya ahorita ya está oculto, y agradecerle, ¿verdad? Por ese tiempo. Dorian, le dejo las palabras finales a usted. Gracias, mi querido Raúl, gracias, gracias. Bueno, miren, rápido, unos anuncios parroquiales. Primero, para darle respuesta a Ovidio, te comento, Ovidio, que el grupo es un grupo cerrado, entonces obviamente hacemos una pequeña pregunta y también tenemos unas reglas. Una vez que lo aceptes, ya eres parte, lo llenas y eres parte del grupo. Nos encargamos nosotros, los administradores, de revisar cada una de sus respuestas y los ingresamos a la comunidad. Eso es número uno. Número dos, ¿cuál es el tema que vamos a tocar en abril? Pues en abril vamos a hablar sobre siendo productivos desde una modalidad híbrida de trabajo. Quien nos va a acompañar es Fabio Boghino, es argentino, que es experto en este tema del teletrabajo. Y bueno, entonces, también recordarles que Líderes en Talento está en Facebook. Próximamente vamos a abrir en LinkedIn, ¿cierto? Y pues como ya lo mencionó muy sabiamente mi querido Raúl, estamos tanto Crecer como Stratec, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube. O sea, nos pueden buscar y nos pueden encontrar ahí. Crecer, perdón, es un centro de crecimiento de recursos humanos, toca temas de capacitación, entrenamiento, y también distribuye pruebas en línea. Y nosotros en Stratec, pues lo que nosotros hacemos brindamos soluciones, herramientas, traducido esto a que hacemos estudios de clima organizacional, evaluaciones de desempeño, tenemos un HCM y también evaluaciones de servicio al cliente. Estamos a la orden, muy felices. Yo personalmente me siento muy contenta de haber compartido con ustedes y buenas noches. Muchas gracias, Dorian. Y aquí pues ya nos dice Ovidio de que sí, solo está esperando que lo acepten, para que lo acepten en el grupo. Y gracias, igual dice de que ha recibido varias capacitaciones con Crecer. Gracias, ¿verdad? A cada uno de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, igual que están conectados. Antes de irnos, quiero hacer algo que siempre hacemos con Crecer, con los que podamos, ¿verdad? Vamos a encender la cámara, los que estamos en Zoom, para tomar una foto grupal, ¿verdad? Y yo creo que esto va a quedar como recuerdo, porque esta es nuestra gran inauguración, ¿verdad? De esta comunidad de líderes de talento Honduras, y que quede, ¿verdad? Registrado en todas las redes. Si usted quiere ahí, bueno, va a ser tarea que vaya a la red de Stratec de Crecer, ¿verdad? Pueda bajar esta foto y pueda decir, yo estuve ahí con ellos, ¿verdad? En esta inauguración. Entonces, vamos a esperar, voy a darles un par de segundos más para que enciendan sus cámaras, los que puedan, ¿verdad? Para que tomemos esta foto. Son bastantes, les quiero mencionar que somos 36 los que estamos conectados, eso sin contar los que están en las páginas, ¿verdad? De Stratec y de Crecer, y en la página del grupo, ¿verdad? De Líderes de Talento Honduras. Excelente, entonces aquí ya me están pidiendo, hasta están agregándose unos, me imagino que los que están en Facebook y los que nos están viendo para que quieren salir en la foto. Perfecto. Entonces, la voy a tomar a la cuenta de 3 para que todos pongan su mejor sonrisa. A la cuenta de 1, 2, 3. Excelente. Solo permítame porque somos varios y quiero que salgamos todos. Entonces voy a
Voy a compartir por acá lo que guardé. Excelente. Y ahora vamos a tomar la segunda por cualquier cosa, ¿verdad? Excelente. Entonces, a la cuenta siempre de 3. 1, 2 y 3. Excelente, ahí estamos. Espero que salgamos todos. Si no, ahí me jalan las orejas, ¿verdad? Ah, no, sí estamos. Les cuento que estoy desde Connect for Work, para que sepan. Un buen lugar para venir a trabajar. Cuídense. Excelente. Nos vemos entonces todos. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.